bienvenido a su casa, bienvenido al templo, donde alabamos, glorificamos, exaltamos al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor, por dar la bendición, pastor. Pero nosotros damos gracias a Dios. Y si han pasado por están muy bien, lo abrazo. Pero nosotros seguimos siendo más jóvenes. Gracias, me va claro. Damos gracias. Es el regocijo, es el gozo del Señor en nuestros corazones. Alegraos todos los días. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, nuestras vidas serán gozosas y alegres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, extender nuestras manos, darle gracias a Dios por la vida del pastor David de Torres, porque pasó por una tercera cirugía y el Señor aquí lo tiene. Firme, aquí firme, porque sabe Él a quién levanta. Amén. Porque Él sabe a quién renueva y a quién restaura. Y Él sabe, el Señor sabe por qué lo está haciendo con Él, lo está haciendo contigo, lo está haciendo contigo. Damos gracias a Dios porque somos muy privilegiados, somos muy bendecidos porque el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Amén. Bendito Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso. Te damos infinitas y muchísimas gracias por poder de nuevo compartir con nuestro amado pastor David, hermano, amigo, familia de Dios. Señor, gracias por darnos esa gran bendición de poderlo tener en esta linda y hermosa mañana, en este día, de poder compartir y de poder recibir de parte tuya, mi Señor, lo que le has dado, Señor, lo que le ha revelado, que el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en él, Señor, siga, Señor Padre de la gloria, usando y renovando cada día su mente y su entendimiento, para que así mismo podamos seguir y pueda seguir con nosotros en esa brecha, Señor, caminando, enderezando cada día nuestros pasos, Señor, y nuestro caminar diario. Señor, te damos gracias por la salud espiritual y física, Señor. Padre del cielo, lo vemos como si no hubiera pasado por ninguna cirugía, Señor. Lo vemos, Padre del cielo, así como tú lo estás formando a él, así como lo estás llenando, así como lo estás sanando, restaurando, Señor, y así como lo está fortaleciendo, Señor, en el crecimiento espiritual que le has dado. Gracias por esta victoria, Señor. Gracias por la vida, Señor, del pastor David, Señor. Y muchas gracias por la palabra que tú hoy traes, Señor, a través de él. Señor, te alabamos en este día, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la honra, la gloria, el poder y el honor siempre será para ti, Señor. Encomendamos, Señor, esta enseñanza a ti, Señor, para que sigas tú haciéndolo conforme a la voluntad y el propósito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si el aplauso es para el Señor, que sea lo más bueno. Alguna vez, en alguna ocasión, pueden tomar su lugar. En alguna ocasión, en una iglesia tradicional donde fui formado, había uno de estos hombres de Dios, enamorados de Dios, pero con algunas cosillas. Como costumbre, como no le gustaban ciertas cosas. Era un anciano venerable al que había que respetar. Un día yo entré, me tocaba la dirección del culto, no predicar, sino la dirección del culto. Y una de las cosas que yo sentí, estaba yo tan emocionado, tan lleno del espíritu, cuando el espíritu se le alborota a uno por dentro. Y lo primero que sentí fue decir, cuando subí a la plataforma, dale un aplauso fuerte a que vive y reina para siempre. Y todo el mundo empezó a aplaudir, menos él. Estaba bravo, molesto. Al final, cuando estábamos compartiendo un café, me dice, oiga, jovencito, porque yo era jovencito, más joven que ahora. Dígame en qué parte de la Biblia dice que hay que aplaudir. Obviamente yo hice varios versículos que sí dicen eso en la Biblia. Yo dije, la esposa, una señora muy querida,
me queda mirando como me dice, no le conteste, porque te va a formar un lío. Y no le contesté. Pero en la siguiente vez que me tocó dirigir el culto, abrí con el salmo que dice, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos al Señor. Así que yo vengo en esta mañana a decirles, levanten su voz y aplaudan. Aplaudan al Señor. Y Isaías 55, y hasta los árboles, por la gracia, por la gloria, por la bendición de Dios, se levantarán y darán aplausos. Si los árboles lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si Dios me dio la mano, y para aplaudir. ¡Oh, que el aplauso es la artista del mundo! No, el mundo se robó el aplauso de Dios. Exacto. Y nosotros dejamos que el mundo se robara el aplauso de Dios. Pero tú y yo en esta mañana estoy seguro que tenemos más de una razón para agradecer a Dios y para levantar la voz y para aplaudir. ¡Aleluya! Y si nadie tenía una razón, yo soy una razón. Yo soy una razón. El día jueves en las horas de la tarde alguien me invita a comer. Y me queda mirando y me dice, ¿de verdad que te cuidaron ya por tercera vez? ¿Pero es verdad? Me quiso decir con su pregunta, no, Padre del cielo, ¿te ves mejor que yo? Y claro, esa es la idea. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque Él cumple sus promesas. Porque su palabra dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¡Ah! Diga vecino. Diga vecino. ¿Qué dice la Biblia? Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Quién dice eso? El Señor en el que tú y yo creemos. Amén. El Dios al que vinimos en esta mañana a alabar, a adorar, a conocer su palabra, a obedecerle y a hacer su voluntad. Amén. A ese Dios nosotros le creemos y a ese Dios adoramos. Dice el texto, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Ese texto está en Jeremías, si no me equivoco, capítulo 33, versículo 6. Si no, pastor, usted me confirma. Ok, 33, 6. Pero dice también la palabra, conste que no he empezado a predicar. Ok, este es un abrebocas. Dice, y los curaré. Promesa literal del Padre. Pero ¿qué más dice el versículo? ¡Oh! Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Escúchame. A veces Dios permite ciertas hechos bien, como en el caso de la dolencia, la enfermedad física, para mostrarte su gloria y su poder, pero también para revelarte algo. Oh. También para revelar algo. Así que cuando tengas alguna dolencia, algún padecimiento, tú o alguien cercano a ti, dile, Señor, ¿por qué estoy padeciendo esto? ¿Qué hice mal? ¿Cuál es la consecuencia de qué? Sáname. Pero si también puedes utilizar esta circunstancia para revelarme algo que yo tengo que saber, entonces, revélame.
a través de este padecimiento y de esta situación, lo que yo necesito saber. Lo que yo necesito saber. ¿Estás conmigo? Amén. Gracias por todos los que porque uno siente las oraciones del pueblo de Dios. Estoy aquí porque Dios respondió sus oraciones. Gloria a Dios. Y sé que Dios seguirá respondiendo las oraciones, porque Él no deja nada incompleto. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo está? La operación fue realizada el día 3 de enero. ¿Ya escuché? El día 3. Si no felicitaron al pastor el día 3. Por favor, entonces, si alguien hoy tiene la oportunidad, antes que se acabe el mes de enero, y yo cumplí el 3. Así que todavía, pastor, tenemos chance de recibir los regalos. Pero estoy aquí por respuesta a sus oraciones. Estoy aquí por respuesta a la palabra, a creer en la palabra. Tengo varios amigos oncólogos en medio de esta situación que dicen: nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero nos gusta su fe. Ya hay 3. Sí. En medio de todo este proceso, yo creo que conozco la mitad de los oncólogos de Europa. El asunto es que Dios me ha permitido la oportunidad en medio de la situación, que en la dimensión humana es preocupante, es normal. Ver la gloria de Dios, pero también aprovechar la situación para testificar del poder de Dios. Amén. Amén. Dios te pone circunstancias o te permite vivir circunstancias bien para algo que tiene que ver contigo, tu familia, o para que tú tengas un testimonio de poder que va a permitir que otro confirme que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios se cumple. ¿Estás conmigo tú? Gloria a Dios. Así que muchas gracias, pueblo de Dios. Pastor, que lo veo bien. Sí, claro, negritos como yo, con la nariz así. Cuando nos ponemos saco y corbata, nos vemos mejor. Pero me siento, no solo lo que te vea, es que me siento bien. Me siento mejor. Con unos 3 kilos de peso menos, sin hacer ningún esfuerzo. Digo, Señor, tanta gente rogando, metiéndose al gimnasio y no bajan de peso, y yo sin pedirte eso. Y sí tengo que entrar en un proceso de, como dijeron los médicos hace poco, de nutrición, o sea, para nivelar el peso. Para nivelar el peso, yo le digo, no se preocupen, pastor, denme un chance y yo me pongo pesado si quieren. Pero estamos en eso, pero estoy bien. Me siento bien. Y yo espero que en esta mañana la palabra que Dios ha puesto en mi corazón sirva para confirmar mi bienestar y que ustedes lo sientan. Y que ustedes le digan, Señor, así como Él se siente de bien a pesar de lo que ha vivido, yo quiero sentirme bien. Y espero que tu palabra me sirva en esta mañana para sentirme bien. Y para tomarla para que otros también se sientan. Porque la palabra de Dios sirve para eso. Para que tú experimentes el bienestar que Dios ha determinado para sus hijos. Aleluya. Y esa es la idea de esta mañana. Cierra tus ojos donde estás. No te distraigas con absolutamente nada. Si tienes niños cerca, gloria a Dios por los niños. Déjalo, no te preocupes. Si él quiere pintar, que pinte. Si quiere levantar la mano, que levante la mano. Este es su lugar y él es el bienvenido aquí y la niña también. Pero tú también concéntrate en lo tuyo. ¿Ok? Señor, digo, deja que los niños vengan. A través de ellos hay una tremenda bendición para nosotros mañana. Que nosotros vamos a estar atentos en esta mañana. Algo te va a decir el Señor. Y tú veniste para una respuesta de parte de Dios. Pidiéndole a Dios, Señor, no quiero irme sin esa respuesta. Señor, quiero llenarme, necesito llenarme de tu palabra.
Vine por una respuesta y aquí estoy, Señor. Una respuesta para mí, una respuesta para mi casa, una respuesta para mis hijos, una respuesta para esa persona cercana que tú sabes que necesita, que anhela experimentar tu presencia, que anhela confirmar que tú eres un Dios bueno y eres un Dios real, que cumples lo que prometes. Háblame, Señor. Hoy renuncio a mis argumentos, a mis problemas, a mis preocupaciones. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, los dispongo para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Levantándonos y aplaudir. Terminó un año y empezó uno nuevo. Cuando termina un año hacemos balances. Cuando empieza un año hacemos promesas. Voy a repetir ese. Cuando termina un año hacemos balances. ¿Cómo me fue este año? Si cumplí lo que prometí, si hice mis tareas. Y cuando comienza el año hacemos promesas. Por lo general las mismas promesas del año anterior que nunca cumplí. Este año sí me propongo ir al gimnasio y voy a bajar 5 kilos. Termina el año con 10 más. Porque fue al gimnasio 2 o 3 veces. Pagó las 2 primeras cuotas aprovechándolo. ¿Cuándo hay en un gimnasio más ofertas para que la gente se inscriba? Dígame cuándo. En enero. ¿Por qué? Porque todo el mundo está anhelando lo mínimo que anhela es bajar de peso. ¿Por qué? Porque en diciembre comió tanto cultivo. ¿Qué se subió de peso? Entonces, tiempo de balance, pero también tiempo de expectativas, tiempos de... Entonces, todavía estamos en ese lapso, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, en donde nos levantamos todos los días diciendo, ¿y qué voy a hacer este año? ¿Qué espero hacer este año? Yo traigo un mensaje que se relaciona con los dos aspectos, los balances y la expectativa. Y le he puesto por título, pastor, varios títulos. Pero el título que tengo, para que vean que se los voy a leer, el título que les voy a leer es el que está en negrilla. Aunque los otros dos también son malos. Y el título que está en negrilla, ponle enseguida este título. ¿Qué hacer este año 2023? ¿Cómo debo conectarme con la voluntad de Dios para mi vida en este año 2023? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer este año 2023 en lo que yo estoy seguro que el Señor va a sentirse contento y agradado conmigo? Y el título es una invitación desafiante. 2 puntos. Predica la palabra. Aleluya. Una invitación desafiante para este año 2023. Predica la palabra. Yo me acabo de soltar el micrófono porque ya me tocó el espíritu. Bueno, me ha tocado hace rato, pero ahorita más. Si estás esperando en este año que Dios te diga qué hacer para exaltar su nombre, para glorificarlo, para agradecerle, dile que estás dispuesto a hacer su voluntad y se lo vas a demostrar ¿cómo? Predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra. Pastor, pero es que la palabra la deben predicar los predicadores como usted. No. Todo el
que tiene una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo y ha conocido a Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, en la Biblia, en las Escrituras, en su palabra, tiene la autoridad para predicarla. Además, no solo la autoridad, tiene el deber para predicar la palabra. Aleluya. Predica la palabra. Pastor, ¿cómo estoy seguro de que me levanto por la mañana y puedo hacer un balance al final del día y saber que hice algo bueno para el reino de Dios? Sencillo. Mira en cuántas horas del día aprovechaste algunos minutos para decirle a Dios, para decirle a alguien acerca del poder de Dios, del Dios de la palabra, que le compartiste un versículo, que le hablaste de una promesa de las Escrituras. Predica la palabra. Hay que hacer este año. Hay mucha gente con la expectativa de que sus problemas se les resuelvan este año a partir de nuevos decretos del gobierno. No ha habido en 5 o 6 meses de gobierno un solo decreto que se haya expedido por parte de este hombre, y respeto a todos los que lo sigan y que hayan votado por él, pero tenemos que hablar con propiedad y con autoridad. No hay uno solo que te beneficie a ti ni que me beneficie a mí. Todo lo que está pasando en nuestro país es contrario a lo que le prometieron a la gente que votó. Todo. No hay ni una sola cosa. Pero hay decretos aquí en este libro, 66 libros, que son promesas poderosas, que si nosotros se las decimos a la gente, podemos hacer o lograr que la gente recupere la esperanza que ha perdido, porque había depositado su esperanza en un gobierno que le prometió lo que no le está cumpliendo. Pastor, no hable de política. No estoy hablando de política, estoy hablando del reino. Estoy hablando del principio esencial del reino que tú y yo necesitamos para vivir como debemos vivir. Y esos decretos del reino están aquí. Aleluya. Están aquí. ¿Sabe qué me gusta de esta iglesia? Que aquí se predica la palabra. Estoy asesorando a alguien como editor en mi trabajo editorial, el que me da para comprar el arroz. Que me invita que recomienda mi nombre y me invita para que le redacte su libro, para que le escriba su libro. Y me llama después de que lee los 3 primeros capítulos y me dice, pastor, te voy a decir qué es lo que más me gusta de lo que ha hecho. Yo te entregué un material en donde no puse ni un solo versículo. Tú me tienes todos los libros, todos los 3 capítulos llenos de versículos de la Biblia y eso me gusta. Aleluya. Que la gloria sea para el Señor. Porque esa es la idea. Testificar de lo que Dios hace conmigo, pero que la gente conozca el fundamento de la palabra. ¿A qué vino usted en esta mañana, Pastor David? Vine a decirles que si en este año 2023 tú esperas ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus negocios, en todo proyecto que tú emprendas, tú tienes que estar todos los días en conexión directa con el Dios de la gloria. Y esa conexión es posible a través de Él mismo, a través de la oración, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo y sobre todo a través de su palabra. Aleluya. Que no se pase un solo día sin que tú acudas a las Escrituras. ¿Tienes una expectativa por una cita médica? No te vayas sin antes haber leído la palabra. ¿Tienes una expectativa para conseguir un empleo? No toques la puerta de esa oficina hasta que no hayas leído la palabra. ¿Vas a concretar un negocio con alguna persona? No le hables a esa persona hasta que Dios no te haya hablado a través de su palabra. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Toda respuesta de Dios la vas a encontrar en su palabra. Y déjame decirte algo, habrá algunas cosas que no entiendas, pero hay algo que se llama discernimiento. Y si tú le pides a Dios, dame el discernimiento para entender, comprender tu palabra y aplicarla, Él te lo va a dar.
¿Cómo es el título de la predicación? Una invitación desafiante. Predica la palabra. Y para predicar la palabra, ¿qué hay que hacer? Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que tomarla en serio, hay que tomar el jarabe de codo que ya les enseñé a ustedes. Y sobre todo aplicarla. ¿Pastor, usted de dónde saca eso? Les voy a hablar. ¿Qué les dije que al comienzo que era tiempo de qué? De balance, pero también de perspectiva. 13 de los libros que usted lee en las Escrituras fueron escritos en forma de cartas por un hombre llamado Pablo. Y ese hombre llamado Pablo, después de haber estado persiguiendo a los cristianos, de haberse convertido en el tropiezo número 1 para los seguidores de Cristo, un judío recalcitrante que había estudiado pero todo lo que podía, con un maestro de su época muy reconocido llamado Gamaliel. Estoy hablando de Saulo. Este hombre, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida es transformada por completo. Y empieza a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Y llega un momento en que ya su vida, él siente que su vida se va. Él siente que su vida ya tiene que hacer un balance y tiene que partir con el Señor. Y cuando hace balance, hace una de las declaraciones más poderosas. Vamos a leer, es que en esta mañana tú y yo tenemos que tomar como punto de referencia para nosotros en este año. Que el consejo que Pablo está diciendo allí sea el consejo para nosotros en este año 2023. Amén. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Yo no sé si ustedes me están siguiendo en esta mañana. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. ¿Sabe? Cuando estamos empezando el año, yo lo único que les puedo decir es: si procuramos tener un buen comienzo, podemos tener un buen final. Gloria a Dios. Y la única manera de tener un buen comienzo es no perder la conexión con la palabra de Dios. Capítulo 3, cuando estén allí, por favor, perdón, capítulo 4, cuando estén allí me dicen amén. Yo voy a leer la Reina Valera 1960, y como aquí no me ponen condicionamientos con el tiempo, después me voy a poner en la tarea de leer otra versión con un lenguaje más actual para que usted se sienta más identificado, ¿de acuerdo? Okay. Capítulo 4 dice: predica la palabra. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo a su discípulo Timoteo, y le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo me imagino, no sé, no tengo precisa la fecha en que Pablo le dijo esto a Timoteo, y él apenas le estaba diciendo: vendrá tiempo. Estaba hablando de tiempo como el nuestro ahora. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Exactamente lo que estamos viviendo ahora. Y dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Exactamente lo que estamos viviendo ahora. Versículo 5. Pero tú, ¿quién es? Pablo hablándole aquí. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misión. Pablo diciéndole a su discípulo qué es lo que tiene que hacer.
En estos momentos, basado en ese texto, soy yo en el nombre del Señor y con temor y temor, diciéndole a esta iglesia que es lo que hay que hacer. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Me encanta, me gusta leer la forma como Pablo expresa que está seguro de que ha cumplido su llamado. Y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la balance. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Piensa que seguridad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su reino. Gloria a Dios. Balance y expectativa. El balance de Pablo, la expectativa que él tiene con su discípulo. Ahora permítanme, con su paciencia, que yo les lea ese mismo texto, pero en la nueva traducción viviente. ¿Sí me tienen paciencia? O sea, lo que yo acabo de leer en la Reina Valera 1960, donde hay una que otra palabra como que no es clara para algunos, ahora se lo voy a leer en una versión con un lenguaje más actual. Porque me gusta y a usted le va a gustar también. Dice 2 Timoteo 4, del 1 al 8, en la nueva traducción viviente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, Pablo hablándole a Timoteo, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente. Yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá me decían a mí, encarecidamente te pido. ¿No le digo a su papá eso? Te pido encarecidamente. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Pastor, ¿y es que será que ahorita es posible ir a predicar? ¿Y si será que la gente no escuchará ahora? Sea o no el tiempo oportuno, tú predica. Gloria a Dios. ¿Por dónde voy? Tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Ay, pastor, yo me imagino que Pablo eso no lo escribió para Colombia. Eso lo escribió en otro lugar, aquí en Colombia. No sé. Argentina. Lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Por qué hay muchas iglesias llenas? Lo digo con respeto, no por cuestionamiento ni por... ¿Por qué hay muchas iglesias llenas donde hay gente haciendo fila en esta hora para entrar? Porque son lugares donde la gente sabe que entra y escucha lo que ellos quieren oír. Así es. Yo hablo por mi experiencia, no sé usted. Lastimosamente así es. Dice el versículo 4. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Me da la impresión de que Pablo vino para este año, para esta época, escribió esto y después se regresó para la época. ¿No creen ustedes lo mismo? Dice el versículo 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pastor David, ¿qué hacemos este año 2023? Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios.
Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y dice el versículo 8, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso. La nueva traducción viviente es muy fácil de encontrar. Si no, pues nos dice que nosotros te mandamos por un correo, Marlene, cómo dice el texto, también en la nueva traducción viviente, para que comprenda el sentir de Pablo en un lenguaje más actual. Ahora sí, pastor, voy a predicar. Punto número 1. Pablo hace un balance de su vida y ministerio. Voy a hablarles, a ponerles solamente 2 puntos. Pero voy a empezar al revés del texto que tomamos como referencia. Voy a empezar por los versículos finales y terminaré por el concepto de Pablo. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, Pablo hace un balance de su vida y ministerio. Y vuelvo a leer los versículos 6 hasta el 8. Pastor, pero ya lo leímos, no importa, no quiero leerlo otra vez. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál fue su balance del año pasado? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue su balance del año 2022? Yo sé que muchos quisieran responder, pero no lo haga ahora, solamente piensen cuál fue su balance. Pablo no está evaluando sus acciones a lo largo de un año. Él evalúa su trabajo en la extensión del reino de Dios a lo largo de su vida. O mejor, desde que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y se comprometió a servirle preguntándole, ¿qué quieres? Capítulo 9 del libro de Hechos. Váyanse allá. Yo sé que están grabando, pero espero que mi voz sirva, o mi tono de voz, mi timbre de voz de locutor de 25 millones de pesos por minuto, me la capte esta cámara, porque necesito que ustedes, aunque voy a predicar algún día más adelante sobre toda la experiencia de Pablo, quiero que ustedes se afiancen de en qué momento Pablo empieza a conectarse con el poder de la palabra de Dios y empieza a predicar. Pablo es un conocedor de la Biblia. Ha estudiado en las mejores escuelas y con los mejores maestros de su época. Formó parte del Sanedrín y era un celoso de lo que decía la Biblia, pero dentro del contexto de una convicción judía que no aceptaba que todavía venía un redentor o que ya estaba un redentor. ¿Están conmigo ustedes? Pero sabía la palabra. Y se convirtió en un perseguidor de los cristianos. Ahí conocen ustedes la historia en el capítulo 9 de lo que pasó con él. Mucho antes conocen ustedes a un Pablo que persigue a todo el que declara el nombre de Jesús, pronuncia el nombre de Jesús. Y Dios le tiene paciencia. Tremenda paciencia le tiene el Señor. Hasta que la paciencia con Pablo al Señor le llega a su límite. Y cuando está pidiendo permiso para poder seguir persiguiendo, incluso de una manera, ¿cómo se dice? Insensible hasta la muerte a los cristianos y pronuncian el nombre de Jesús, Jesús se le aparece en el camino. Escúchame esto, cuando Jesús se aparece en el camino real, no hay otra forma. Y cuando esa persona está dispuesta a encontrarse y no dejarse, no soltar a Jesús,
entonces no le queda más que reconocer que hay un poder que está en ese ambiente, que va más allá del poder que él tenía por las autoridades. Ay, ay, ay. Reconoce que el que le habla, al que se le aparece, es el Hijo de Dios. Y escuchen lo que él dice. ¿Están allí ustedes en Hechos 9? En el versículo 6. ¿Qué le dice? Él temblando. Él. Temblando y Temeroso. ¿Temblando y qué? Temeroso. Y temeroso. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice? Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Cuando tú tienes un encuentro directo, genuino, con Jesús, con el Jesús de la palabra, con el Dios de la palabra, solo te basta una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Me rindo. Me rindo. Queda ciego. Queda tirado en el piso. Sus argumentos se le acaban. Ya la parte intelectual no le sirve. Y en resumen, ¿qué es lo que él entiende de parte de Dios? Alguien te va a ungir y alguien te va a preparar, pero con un solo objetivo: que prediques mi palabra. Aleluya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si usted quiere que le toque la mano, venga. Porque cuando yo lo toco a usted se multiplica la unción. Pastor, él podía decir un montón de cosas. Él podía pintar la iglesia, desarmar las sillas de la iglesia, comprarle nuevos tornillos en la ferretería más moderna de aquella época, una aspiradora a limpiar la silla para que los hermanos que adoraban a Dios se sintieran cómodos y que hubiera un buen ambiente en los lugares donde se predicaba. Pero no. Pablo fue convocado y confrontado por el mismo Jesús con una sola razón. No es que él no podía hacer lo demás, porque estaban diciendo: pastor, yo no voy a, porque ahora me van a decir, pastor, yo no voy a ayudar a limpiar la silla, no a barrer el templo, porque el pastor también dijo que no predique. Dios te va a confrontar a ti y te va a llevar a hacer aquello que antes te negabas a hacer. ¿Qué era lo que Pablo los perseguía? A los que estudiaban la palabra, a los que predicaban el nombre de Jesús, a los que exaltaban el nombre de Jesús. Entonces el Señor le dice: ahora esa es tu tarea. Predica la palabra. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Se sometió. 3 días de ayuno. Dios tenía que quitarle la visión física para que él pudiera tener una revelación por la visión espiritual. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo ustedes? Hay unos momentos en que Dios tiene que quitarte la vista de todo lo que estás viendo en tu alrededor y aquello a lo que te acostumbraste, para que espiritualmente puedas tener la revelación que él tiene para ti. Y Pablo, después de que pasa por el proceso de ser ungido, de ser confirmado por Ananías, ustedes van a leer, ustedes son unos buenos estudiosos de la palabra, van a leer el resto de la historia. Dice que después de todo ese proceso, Pablo, ¿qué empezó a hacer? Pablo empezó a predicar la palabra. A predicar. Por favor, váyanse conmigo, exactamente, ubíquenme ustedes en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, Pastor David, yo quisiera compartirle a alguien, pero no sé qué decirle. Entonces, les digo lo mismo que me dijo mi pastor, que empezó a formarme un día. Pastor David, te va a tocar predicar, dar el estudio esta semana. Pastor, ¿y yo de qué hablo? Entonces me mostró la Biblia y me dijo: mira a ver si esto le alcanza. Estoy en la conversión de Saulo, capítulo 9, y dice que Saulo empezó a predicar en Damasco. Y en el versículo 20 en adelante dice que enseguida, ¿cuándo? Enseguida empezó a predicar.
Y empezó a predicar en las sinagogas y la gente, no puede ser el mismo que nos perseguía antes. Y a pesar de que algunos dudaban de él, porque imagínense con ese testimonio y esa historia que tenía de perseguidor de los cristianos, como que será que lo creemos o no lo creemos. Pero dice el versículo 22 que a pesar de que había dudas en la gente, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en este año 2023? Predicar la palabra. ¿Para qué o por qué? Porque predicando la palabra, tú demuestras que Jesús es el Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, este año, esa tiene que ser nuestra labor en enseñanza. Ese tiene que ser nuestro enfoque. Ese tiene que ser nuestro norte en la iglesia. Demostrar por las Escrituras que Jesús es el Señor. Aleluya. Mi testimonio y el poder de la palabra. Mi testimonio y el poder de la palabra. Hay dos textos que me llaman poderosamente la atención en relación con la vida de Pablo cuando se entregó al Señor. Uno, el que acabamos de leer, que estamos tomando como fundamento para la predicación en esta mañana. Pero otro, vayan conmigo allá, por favor, es capítulo 3 del libro de Filipenses. Capítulo 3 del libro de Filipenses. Filipenses 3, y vamos avanzando en el estudio. Yo no sé si ustedes me soportan unos minutos más, pero vamos bien, ¿verdad? Amén. ¿Están captando ustedes el reto, el desafío, la motivación para este año? Capítulo 3 del libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Pablo ya se ha entregado a predicar la palabra. Anda por un lado, por el otro, está apasionado. Eso le predica a las paredes, porque se supone que detrás de la pared hay algo. ¿Ok? Entonces, predica. Pues como la palabra trasciende, no le veo la cara, pero de que el mensaje llega. Y hay dos, este texto me llama la atención por una sencilla razón. Pablo ya ha escrito cartas, Pablo está predicando la palabra, Pablo se ha ganado un montón de gente con su testimonio, la gente ha empezado a creerle. Pero cuando está en Filipenses capítulo 3, en la Reina Valera 1960 tengo un título que dice prosigo al blanco. No sé si hay alguien que tiene otra versión que tenga otro tiempo. Pero dice prosigo al blanco, o sea, como sigo adelante, con mi llamado, como mi meta, como mi misión, con mi tarea. En ese balance llega un momento, a pesar de que ha escrito un montón de cartas, que ha predicado por distintos lugares, Pablo dice lo siguiente del versículo 12 al 14. Cuando estén allí, me dicen amén, por favor, lo voy a leer. Pablo, el estudioso, el predicador, el que se enamoró de Jesús, el que Dios tuvo que tumbarlo del caballo, el que quedó ciego, el que seguía adelante a pesar de que algunos lo cuestionaban. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, Pablo estaba dispuesto a seguir predicando, a seguir luchando por la causa de Cristo. No se conformó con las bendiciones que había recibido, sabía que había mucho más para él y había mucho más a través de él para otros. Te estoy poniendo un reto, un desafío. Hay muchos que no les gusta la palabra reto y desafío, pero por favor acéptamelo en esta mañana. Que esa también sea tu motivación. Y dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Les voy a traducir en una versión personal, no me cuestionen este texto para este tiempo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que pasó en el año 2022, incluso las cosas buenas, y extendiéndome a lo que Dios determinó para mi vida en este año 2023. Primera de David 1:1. De ahí para adelante ya uno no se atreve más, porque es un atrevimiento ponerle algo a la palabra. Solamente quiero ilustrarles.
¿Cuál debe ser mi actitud en este año? Copiando las palabras de Pablo. Pablo había predicado, Pablo había escrito cartas, pero todavía sabía que le hacía falta. Estamos hablando de un Pablo distinto al del texto. Estamos hablando aquí de alguien distinto al que estamos hablando como balance final. Es un hombre que todavía dice que yo voy a hacer más. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo aclara que todavía le hace falta mucho, pero en 2 de Timoteo 4, 6 al 8 dice que ya lo logró, que ya terminó, y por eso está seguro que obtendrá la corona de justicia. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Podemos hacer nosotros lo mismo en este año? Decir, porque hay algunos que pueden decir, pastor, usted no se imagina cuántos tratados repartí yo en el 2021. Creo que ya me parece. ¿Cómo se llama el librito que utilizamos aquí en la iglesia? Días de la mano de Dios. ¿Perdón? Días de la mano de Dios. Usted no se imagina cuántos folletitos o folletos de guías de la mano de Dios. Pues, en el 2022 repartí un montón. Ya yo creo que lo repartan otros. Que otros repartan. Yo voy a tomar un descanso. Unas vacaciones. Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Y siguió, y siguió, y siguió, predicando la palabra, distribuyendo los folletos. Entonces, pastores, ¿qué parte dice que distribuyó folletos? Por favor, déjame. Pero ya cuando supo que el Señor lo iba a llamar, tenía la tranquilidad de decir, ya contigo. Va a llegar un momento en que tú vas a tener la satisfacción de decir, lo logré, lo hice. Quiero hacer un paréntesis aquí para comentarle algo. Esta semana, una semana de alegría, de motivación para mí. Pero en medio de esa alegría y de motivación, ya sabíamos que él venía en un proceso. Ya sabíamos que él venía en un proceso tremendo de desgaste físico, de agotamiento, de procesos. Estoy hablando del pastor que me formó. Pastor Carlos Enrique, de la Iglesia Bautista, la primera iglesia bautista en la ciudad de Barranquilla. Desde muy joven, luego de haber estado creciendo en otra iglesia, mi papá y mi mamá sintieron del Señor que debían pasar a esta iglesia. Allí en esa iglesia, yo llegué muy adolescente, tendría yo unos 16, 17 años, quizá 18, unos 2 años atrás. Y yo llegué allí, y este hombre empecé a conocerlo, pastor, como un hombre apasionado. Abogado, juez de la República, llegó a ser magistrado de nuestra nación, pero un hombre que en medio de sus reconocimientos nunca dejó de amarnos, nunca dejó de predicar la palabra. Y fue en medio de todo este proceso, él, nos dieron la noticia, estuvo internado en una clínica, se recuperó, siguió en la clínica, pero Dios lo llamó a su presencia, como acostumbramos a decir nosotros, el día martes. Me enteré de la muerte de mi pastor, Carlos Enrique, póngale 3 minutos después de que él partió con el Señor. De hecho, ya venía preparándome, ya sabíamos que algo iba a ocurrir, pastores, paz que tienen y esa tranquilidad. Y Dios me dio a mí el privilegio, todo sea para la honra y gloria de Dios. Yo soy, gran parte de lo que soy se lo debo a Él, a su testimonio, a su enseñanza bíblica, a su pasión por predicar la palabra. Y tenía unos mensajes, pastor, que los repetía mucho. Y en su cierre casi siempre decía las mismas palabras. Y eran unas palabras tan contundentes y tan confrontadoras que todo el que le escuchaba aceptaba a Cristo. Ya se pueden imaginar lo que decía. Como diciendo, o es ahora, o lo aceptas ahora, o te perdiste. Así que la gente aprovecha. Un enamorado de la palabra de Dios. Pastor, y el privilegio de que hablo es el único libro que queda como testimonio de su vida, de su ministerio, de sus padecimientos,
Dios me dio la oportunidad de ser su escritor. Y durante la ceremonia que la seguí por las redes, un servicio precioso. Pastor, yo me sentía mientras estudiaba el texto también para predicar de esta manera. Como decía, wow, yo me imagino que así debió sentirse, o así debieron hablar de Pablo, o así se sentía Pablo cuando estaba haciendo su balance. Pastor, todo lo que dijeron de mi pastor. De hecho, me tuvieron que venir aquí porque parte de las fotografías que necesitaba solo las tenía yo acá. Para que ustedes vean el acercamiento, que todo el trabajo que hicimos para su libro, porque todo se hizo en Bogotá y el libro se distribuyó para aquí y otros lugares. El libro se llama Bendecido para Bendecir. Y está súper. Carlos Enrique. ¿Y el apellido? Carlos Enríquez. El apellido es el nombre es Carlos y apellido Enríquez con H. ¿Cómo se llama el libro? Bendecido para bendecir. Bueno, a lo que quiero llegar es, si yo necesitaba un ejemplo que pudiera poner cercano a cómo se pudo haber sentido Pablo, el ejemplo del pastor que me fue, el pastor Carlos Enrique. Y todo el mundo estaba dando testimonio, toda la generación de pastores que hay en este momento en la iglesia Barranquilla, todos formados por él. Y la semilla del ministerio que me permite a mí estar por distintos lugares y por distintos países que ustedes conocen, la recibí de este hombre de Dios, un general de la fe, se decía en ese periodo, un hombre con un tremendo testimonio, sus hijos todos dedicados a la palabra, a la predicación de la palabra, un hombre confrontador, pastor, solamente para decirle lo celoso que era. Bueno, ya después de mucho tiempo él cambió de su actitud porque tenía muchas cosas legalistas por la manera como hacía formado, pero después el Espíritu Santo lo tomó y él cambió todo eso. Pero yo me acuerdo, era tan celoso con la palabra y con el púlpito, de que el púlpito no se le podía soltar todo un celo tremendo por la palabra de Dios. Un día, yo emocionado, llegué porque era mi primera vez que me invitaban y me decían, usted va a dirigir el culto. Mi papá era diácono, ordenado de la iglesia, había 2 o 3 diáconos, entre ellos la suegra de él y uno de ellos era mi papá. Para resumirle la historia, yo llegué muy temprano a la iglesia, emocionado, estaba con el nervio, voy a dirigir el culto hoy. Y yo me sentía bien vestido, muy bien vestido. Mi papá siempre acostumbró todos los domingos, así no fuera servir, a ponerse sus sacos en medio del calor que ustedes se pueden imaginar en Barranquilla. ¿Quién es de Barranquilla cuando ha ido a Barranquilla? ¿Quién? No hay de costeño que, bueno, ¿saben cómo es? Yo llego todo emocionado, bien vestido, me puse mi mejor pinta. Y cuando llego, saludo al pastor. Mi papá también ya había llegado, mi papá se había ido antes, mi papá se iba muy temprano para la iglesia, porque le gustaba arreglar, mirar que si de pronto se ofrecía algo, él estaba ahí a la mano para servir. De esa gente enamorada de Dios. Y yo llego, y el pastor me queda mirando. ¿Va a dirigir el culto? Sí, ya estoy bien. Y mi papá me queda mirando, lo mira a él, no me dice nada. Mi papá me lleva aparte y dice, vaya a la casa y se pone una. Pastor, era lejos. Él no le dijo nada. Solo una mirada de un hombre general de fe celoso. Obviamente son patrones que ya han cambiado, pues. Y no es la corbata bíblica, pero en ese momento era tan celoso con el que se subía al púlpito. Obviamente hay muchas cosas de esas que tenemos que recuperar al pastor porque ahora en el púlpito pasa lo que sea. Sí. Y solo con la mirada, nadie y corra, para llegar, pero yo me quería perder el privilegio de dirigir. Cuando regresé con mi corbata puesta, él me saludó y me saludó. Estás conmigo. Celoso por la palabra, celoso por el servicio a Dios. Cuando hicieron el balance, muchas de esas cosas se comentaron aquí, los chistes que decían, contaron anécdotas de cómo se metían los pueblos a predicar, 60, 70 años y encaramado una moto, la familia acá preocupada, y él encaramado por allá en una moto, yendo para la vereda, un hombre apasionado, como Pablo esperaba, que fuera Timoteo, predica la palabra.
Y en esta semana yo decía, uy, Señor, con más ganas predicaré la palabra. Porque tengo el ejemplo de un hombre que me enseñó a mí cómo se debe hacer para servirte. ¿Ustedes pueden creer que yo apenas voy por el punto 1? Voy por el rápido con el punto número 2. Punto número 2 y termino. En su balance, Pablo le hace a Timoteo la más importante petición que se le puede hacer a un ministro. Pablo hace la más importante petición que se le puede pedir a un ministro. Pudiera decir también que se le puede hacer a un creyente convencido de que Dios ha hecho cosas grandes para él y que él debe predicar, poner su testimonio para que otros conozcan a Dios. ¿Y cuál es la petición que Pablo le hace a Timoteo? Le dice, predica la palabra. Pablo le hubiera podido decir, mira, yo me voy a partir, te encargo que me cuide los 4 becerros que tengo en el corral de la tía Juana en tal parte. Le hubiera podido decir, toma mi espada, toma el capote, toma esto y también te regalo el caballo. Si no quieres comprar el nombre, cámbiase. No, Pablo le dijo, predica la palabra. Predica la palabra. Porque Pablo está seguro de haber cumplido su llamado y su misión. Tiene la autoridad para motivar a su discípulo, impulsarlo a hacer lo mejor que alguien puede y debe hacer. Extender el reino de Dios, predicando su palabra. Predicando su palabra. Pastor David, ¿y cómo predica? ¿Qué le enseño a la gente? Toma la Biblia, inspírate en el texto que te ha inspirado a ti y compártele el mismo testimonio. Y dile, el Dios de este libro, el Dios de esta palabra que lo hizo conmigo, también lo puede hacer conmigo. Escudriña la palabra. Estudia la palabra. Y les leo los versículos para ir cerrando, donde Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me dan tiempo para explicarles cada palabra, rápidamente. Cuando Pablo le insiste a Timoteo que predica la palabra, se refiere literalmente a compartir lo que Dios dice en la Biblia, no doctrina. Hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, sin importar las circunstancias. Redarguir, es decir, hacer que la gente razone. Reprender, o sea, confrontar el mal proceder. ¿Todo con qué? Con la palabra. Exhortar. Exhortar es incitar con autoridad y razón a comprometerse como es debido con el Señor. Hacerlo con paciencia. Téngale paciencia a la gente, porque alguien tuvo paciencia con usted. Y por sobre todas las cosas, basado en la doctrina bíblica. Pablo le dice en el versículo 4 a su discípulo cómo debe ser. Él le dice sobrio. O sea, no dejen que la fama y el reconocimiento ministerial te emborrachen. Uy, porque se pega. Todavía los que no lo pueden tocar porque se les conoce. A sobra de evangelista. ¿Con qué? Con testigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la Biblia. Vamos a meternos la Biblia en la mente y en el corazón y vamos a predicar la palabra. Ves poniéndose sobre sus pies, ves poniéndote sobre tus pies. Te doy la motivación final. ¿Qué fue? ¿En qué más también se inspiró Pablo? Pablo se inspiró en el gran ejemplo de aquel que antes perseguía. Después se convirtió en su motivación para vivir y para predicar. ¿Saben quién es ese alguien? Jesucristo.
Y Jesucristo fue alguien que, como usted y como yo, fue perseguido también y también experimentó tentaciones. Después de estar 40 días y noches en el desierto, sale de allí y el enemigo considera que es el mejor momento para atacarlo y para destruirlo. Y cuando empieza a atacarlo, ¿sabe qué hace Jesús? Por cada tentación que el enemigo profería contra él, incitándole a que hiciera la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios, ¿sabe cómo se defendió Jesús? Por cada tentación. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Cómo abría su boca y que decía? Escrito está. Escrito está. ¿Cómo se defendió Jesús? ¿Con qué se defendió Jesús? Con la espada de los filos. Y el diablo lo atacaba con el hambre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Atrevido. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Claro que él podía convertir las piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Se acuerdan de la historia de mi mami? De buenos versículos bíblicos, pastor, por todas partes en la Biblia. En la casa, al pie de la cama, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. La palabra. Te entraba y en el pasillo al final la oración es la llave de los cielos. Y lo traigo otra vez a colación solamente para recordarles lo siguiente. Era tan bíblica que para que no la molestáramos en relación con el hambre, entre el comedor y la cocina, puso el letrero que decía, no solo de pan vivirá. Así tenemos que hacernos. Así tenemos que hacernos. Unidos a la palabra, declarando la palabra, viviendo la palabra, predicando la palabra. Levanta tus manos. Jesús lo hizo. Dile a Jesús en esta mañana, Señor Jesús, yo quiero que tú me des la autoridad. Necesito la autoridad para buscar tu palabra, para predicar tu palabra, para aplicar el consejo de tu palabra. Que este año 2023, díselo. Este año 2023. Mi corazón está inundado de tu palabra. Mi mente está inundada de tu palabra. Para que mi boca hable tu palabra. Gracias por tu ejemplo. Gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora déjame orar por ti. ¿Cuál va a ser nuestra guía y nuestro derrotero este año? La palabra. La palabra. La palabra. Que en medio de cualquier circunstancia sea la palabra tu fundamento, sea la palabra tu inspiración, sea la palabra tu dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos perdón por las veces que, conociendo tu palabra, la hemos desobedecido y hemos acarreado consecuencias funestas, dolorosas contra nuestra vida. Pero en esta mañana nos proponemos a que este año no pase un solo día sin buscar tu palabra, sin buscar tu dirección a través de tu palabra. Si hay algo que yo no entienda, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, descienda y me dé el discernimiento. Yo quiero y necesito ser un portador de tu palabra este año. Ser un ejemplo que aplica tu palabra este año. Y que mi familia vea en mí un testimonio de vida, porque ve florecer en mí el fruto de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Dios los bendiga porque ustedes tienen muchas
Hoy me soportaron más tiempo que No. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Grandes cosas vienen para esta iglesia. Amén. Gloria a Y están Dios. prometidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.